y las votaciones. ¿Tú conocías esta lista de firmas y votaciones, Arturo? Sí, claro, pero me parece que nuevamente lo que hace Federico es tratar de meternos en una narrativa mentirosa. Él es experto en las verdades a medias. ¿Eso es mentira? ¿Eso que trae es mentira? Nos presentó una gráfica de agosto del 2023 a septiembre del 2024, que en términos de determinación de valor presente o acumulativos para determinar el valor de la gasolina no tiene absolutamente ¿Quién gobernaba en esa época? Nada que ver, ¿no? La segunda cosa que me parece importante mencionar es que dice, es que en Estados Unidos el valor de la gasolina y de refinar es mucho más barato. Claro, por supuesto, porque en los gobiernos de Estados Unidos sí invirtieron en infraestructura para poder hacer refinerías, mientras que ustedes, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, ofrecieron hacer una refinería. ¿Y qué crees que nos entregaron? Una barda. Pero ¿qué tal ese monumento que vemos en Reforma a la Corrupción? Ese monumento, esa estela de luz que costó 1,200 millones de pesos. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 14 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente se le tiene que poner un alto y un alto en seco. Y es lo que hizo Arturo Ávila de una vez por todas con este panista mentiroso Federico Dorin. Pues sigue con el argumento de venderse como un héroe. ¿Qué quiere? Un tope al precio de la gasolina. Bajarla, según ellos. Y el día de hoy así lo anunció el Delfín de Jorge Romero con Azucena Oresti. Sale Arturo Ávila y dice, dejamos a Federico Dorin y a la pesimista oposición, que presenta sin argumentos, y de paso le dimos una clase de finanzas. Por más que repita la mentira, no será realidad. Las gasolinas y el diésel, mientras gobernamos, no incrementaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Sin más preámbulo. Pues escuchen ustedes, porque así es como se calla simplemente a estos impresentables mentirosos de la oposición. Este encontronazo, porque un aumento a la gasolina en las condiciones de nuestro país en este momento tiene justificaciones. O sea, es casi imposible pensar que ante nuestra situación económica de cara a muchas cosas que está enfrentando la economía mexicana, no tengamos aumentos en distintas cosas. Quiero entender cuál es la molestia del Partido Acción Nacional, que se está incumpliendo una promesa o propiamente el aumento. Federico, y ahorita voy contigo, Arturo. Tres molestias. Primero, las calumnias de Escalante, porque es evidente que lo propuse 2 veces y Arturo no me va a desmentir. Sí se propuso y sí lo votaron en contra. Segundo, 3 palabras traicionadas de Morena. Dijo Andrés Manuel que la gasolina bajaría cuando costaba 14 pesos a 10. No habló de ajustes inflacionarios ni de deflactar en términos reales el costo de la gasolina. Dijo que en el peor escenario tú no ibas a pagar aquí gasolina más cara que lo que cuesta esa misma gasolina en Estados Unidos, cosa que tampoco se sostiene hoy día. Tercer traición, dijeron que iban a proponer una reforma legal para reducir el impuesto que se adiciona al costo del combustible. Y esa les dimos la oportunidad 2 veces de votarla para cumplir la promesa que se había dado a los electores desde 2017 y que no se cumplió. Nosotros, claro que entendemos. Perdóname que te interrumpa. 2017 previo a una pandemia, ¿no? 2017 previo a una pandemia, sí. Que eso cambia las circunstancias, digamos, para los aumentos. No, porque la pandemia fue en 2021. Hoy día el problema no está ahí, el problema está aquí. ¿Cuánto cuesta refinar después de la pandemia? En Estados Unidos. No se podía aguantar la risa Arturo Ávila, era evidente. Pero obvio, esperó a que termine su discurso mentiroso este panista.
11.73 pesos. En México 11.86. ¿Qué hace que tu gasolina sea carísima? Que aquí pagamos 10.27 pesos de impuestos por cada litro y en Estados Unidos pagan 2.06. El problema está en que no se ha querido reducir el impuesto. Por eso la promesa incumplida es tan grande. No es un tema de inflación. El tema, Andrés jamás habló de inflación, habló de cuánto cuesta la gasolina. Aquí está esta gráfica clara. La gasolina en Estados Unidos cuesta más que la gasolina en México, pero cuando nosotros éramos gobierno en 2012 costaba más en Estados Unidos que en México. Esta es una gráfica de lo mismo, pero de Mario Di Constanzo. Y esta no la puede desmentir Arturo, porque recordemos que Mario Di Constanzo fue el supuesto secretario de Hacienda de la cosa esa que llamaron autoproclamado gobierno del 2006 de López Obrador. Y aquí está que ha crecido incluso por encima de la inflación el costo de la gasolina. Entonces, todas las cosas que mintió Escalante y que le malinforman a mi amigo Arturo no se sostienen. Aquí están las gráficas. Ha crecido desde que ellos gobiernan más el costo de la magna que el incremento de la inflación. Arturo. Fíjate, Mónica, yo en 2024 decía que la oposición mentía por lo menos cada 15 segundos. Yo creo que Federico, con esta mitomanía política, que es la nueva patología de la oposición, van a romper su récord en 2025. Y yo estoy aquí para explicarlo con mucha claridad. Lo primero es que hay dos variables para poder ver si incrementó o no incrementó el precio de la gasolina. Pues los precios constantes. ¿Qué quiere decir? Hay que tomar en cuenta el valor de la inflación, que es una ponderación natural del poder adquisitivo. Es una ponderación natural entre precio, oferta y demanda. Y esa parte me parece muy relevante. Tomando en consideración la inflación y los precios constantes, podemos determinar que con Felipe Calderón hubo un incremento de la gasolina del 22% en términos reales, del 42.8% en términos reales en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y de la doctora Claudia Sheinbaum una disminución del 6%. Pero si eso no convence a Federico, yo estoy dispuesto a darle unas clases de finanzas, ¿no? Y gratuitas el día de hoy. No le voy a cobrar absolutamente nada. Seguramente él entiende que es el valor presente, es decir, traer los precios del pasado a valor presente para poder entender cuánto valía esa cosa, eso de lo que estamos hablando, en el presente. Es decir, es lógico que hace 20 años el precio de la tortilla era muy distinto al que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque hay un incremento determinado por una tasa de descuento. En esa misma lógica podemos determinar, fíjate qué importante, me traje a valor presente los valores de la gasolina desde 2006. El incremento con Felipe Calderón fue del 0.711. El incremento sexenal con Enrique Peña Nieto fue del 0.191. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum trayendo a valor presente los precios del menos 28%. Esta se la voy a dejar a Federico para que tenga una enseñanza en términos de finanzas y ya dejen de estar mintiendo. Aclarar algo muy importante, Mónica, también. Federico dice, es que nosotros presentamos una reserva en donde proponíamos fijar el precio a 20 pesos por litro. Esa parte es cierta. Lo que no dice Federico es que es una reserva mentirosa. ¿Por qué? Porque no aplica, no puede fijar el precio de la gasolina por debajo del costo. Imagínate tú que hubiéramos aprobado esa reserva. ¿Sabes qué hubiera implicado? Quebrar al 50% del sector gasolinero inmediatamente. ¿Para qué lo hacen los del PAN? ¿Para qué presentan una reserva así? Pues imagínate yo que me subo de pronto a la tribuna y digo, ¿saben qué? Mexicanas y mexicanos, a partir del día de mañana el precio de los autos no puede exceder los 50,000 pesos, porque se me ocurrió. Y después, como no lo aprueban porque hay una obviedad lógica determinante del mercado, decir, es que el PAN no lo aprobó, bien hipócritas. No. La realidad es que lo presentaron para construir una narrativa política después y venir aquí a tu programa y andar por todos lados diciendo, es que nosotros propusimos la gasolina en 20 pesos por litro, ellos no quisieron. Es una mentira absoluta. Me parece que tú no estás tan de acuerdo con esto de la obviedad lógica que menciona Arturo. No, yo lo que no estoy de acuerdo es que pongan esta sarta de mentiras como pretexto para no cumplir lo que ofrecieron en campaña. A ver, cuando Andrés dijo que le iba a bajar de 14 a 10, esa reducción era el 28.57% del costo para ti, para todos en la bomba al cargar la gasolina. Nosotros estamos planteando una reducción incluso menor, del 23%. La ventaja de debatir contra él es que es predecible. Ya sé cuáles son las mentiras que le dice y le malinforma Escalante. Aquí está otra vez, yo también le voy a hacer un regalo. Esta gráfica. Crece más el costo de la gasolina que la inflación, que toda justificación
tecnocrática, Luis Videgaray hasta lo invitaría a Boston a dar clases, se cae también, para que no digas que no te regales. No, pues parece que llegaron los Reyes Magos entre ustedes pero dos. déjame decirte lo que te mandaron los Reyes Magos, que es lo mejor, para que veas cómo no se sostiene. En Estados Unidos, el costo del galón pasó de $1.85 a $2.13 en el gobierno de Moreno, desde el 19 al 25. Eso es un incremento del 15%. Si su argumento es todo esto de que si los precios, el costo real y demás, aquí pasó de 18 a 26. En Estados Unidos toda su argumentación implica que solo cuesta 15% más en los 6 años, aquí el 44%. Pero esta es la joya, esta es una verdadera joya. Mira, ¿qué traje yo? Esto es la última vez que se discutió en la Cámara reducir el costo de la gasolina. Se dictaminaron iniciativas, ahí te van los nombres, a ver si ¿Qué fue cuándo? El 31 de octubre de 2017. Déjame decir los nombres de quienes habían dicho que bajáramos el impuesto a la gasolina. A ver si te suenan, compadre. Mario Delgado, Miguel Barbosa, que en paz descanse, Marcela Torres, senadora del PAN por Querétaro, Rocío Nale, quizá la conoces, te lo dejo. Y aquí está el dictamen de quienes votamos por quitarle el cargo porcentualmente, que yo estoy retomando a ese impuesto, y quienes no. Aquí tienes que se ganó la votación la mayoría del PRI, 22 votos contra 19. La presidenta de la Comisión de Hacienda del PAN votó por bajar el impuesto. Te regalo pero déjame darte estos dos que todavía están mejores. Aquí tú puedes ver en esta que Vidal y Arenas, que Ariadna Montiel votaron con el PAN, con MC y con el PRD. Todos, PAN, MC, PRD, votamos por reducir el impuesto. No estoy más que retomando lo que peleamos en 2017. Los que cambiaron de postura son ellos. Yo no me he movido de lo que voté cuando fui diputado federal la vez pasada y de lo que mi partido defendió cuando ellos eran oposición, y los que cambiaron de postura son ellos, porque ahí están los votos de Vidal y Arenas y de Ariadna Montiel con los panistas tratando de reducir el impuesto a la gasolina. ¿Y quiénes lo mantuvieron? Los que supuestamente ahora son demócratas, como Mariana Benítez Tiburcio, que en ese momento era priista y ahora es de Morena y sigue manteniendo el precio de la gasolina por el impuesto. No estoy planteando nada que no haya planteado anteriormente mi partido, su partido, el PRD y MC. Todo esto ya lo discutimos. Aquí está el dictamen y las votaciones. ¿Tú conocías esta lista de firmas y votaciones, Arturo? Sí, claro, pero me parece que nuevamente lo que hace Federico es tratar de meternos en una narrativa mentirosa. Él es experto en las verdades a medias. ¿Eso es mentira? ¿Eso que traje es mentira? Nos presentó una gráfica de agosto del 2023 a septiembre del 2024, que en términos de determinación de valor presente o acumulativos para determinar el valor de la gasolina no tiene absolutamente ¿Quién lo ganaba en esa época? Nada que ver, ¿no? La segunda cosa que me parece importante mencionar es que dice, es que en Estados Unidos el valor de la gasolina y de refinar es mucho más barato. Claro, por supuesto, porque en los gobiernos de Estados Unidos sí invirtieron en infraestructura para poder hacer refinerías, mientras que ustedes, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, ofrecieron hacer una refinería. ¿Y qué crees que nos entregaron? Una barda. Pero ¿qué tal ese monumento que vemos en Reforma a la Corrupción? Ese monumento, esa estela de luz que costó 1,200 millones de pesos y que ni el día de la inauguración prendió porque tuvo fallas y nunca más prendió. Eso representan ellos. Déjame decirte algo. Bueno, pero la refinería que tenemos ahorita tampoco ha prendido, sí, ¿no? Sí, refina el 35%. Falso, ayer publicó el Universal. No, a ver, lo voy a aclarar. Publicó el Universal que no refina más del 9% de su capacidad. Bueno, el Universal es tu fuente entonces. El 35% del total no es verdad, contra 380,000. Compramos Deer Park además, y eso me parece muy importante mencionarlo, cosa que ellos nunca hicieron. Hoy llegan como si en el pasado lo hubieran hecho bien. Pero ¿qué crees, Mónica? La mejor variable para medir la función de un gobierno se llama gran elector. Y el gran elector en 2024 les puso una paliza votando 36 millones de mexicanas y mexicanos por nosotros y unos escasos 9 millones de mexicanas y mexicanos que hoy, por cierto, viendo la evaluación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, de que 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión, lo que les está diciendo es, señores, las cosas que están haciendo, lo que están vendiendo como narrativa de comunicación está muy mal. Y cada vez queremos más que se consolide el segundo piso de la transformación. Hasta a su propio electorado están perdiendo. El otro día escuché, por ejemplo, a su excandidata, a Xóchitl Gálvez del PEAN, hasta negando ya que era del PAN.
están diciendo, no. Bueno, ella nunca ha militado en el pero PAN, fue la ¿no? candidata. Sí. Y dijo, no, yo ya Eso jamás, no quiero estar ni siquiera cerca de ellos, ¿no? Yo le hago una sugerencia con mucho cariño y con mucho respeto a Que te sabes correspondido, ¿verdad? El cariño y el respeto. Doring, de que cambie la estrategia, que le digan a Max Cortázar, que fue el de comunicación de Felipe Calderón, porque Federico es un diputado cercano a Felipe Calderón, que le den la vuelta, que busquen una estrategia distinta para que la gente empiece otra vez a creer que hay una oposición seria. Me quedan más o menos 3 minutos. Vamos a empezar a concluir, Federico. A ver, ha quedado muy claro. Yo te traigo cosas que demuestran que lo que estoy peleando, lo peleé cuando fui diputado la vez pasada, cuando ellos no habían cambiado su postura política, porque ellos pues, sostuvieron un tipo de votación y de argumentación y me acompañaron a mí en una votación para reducir todavía más el costo de la gasolina. Ahora los que cambiaron, los que están traicionando sus promesas son ellos. Andrés Manuel, a propósito de Estados Unidos, lo que pasa es que no quiere aprender. ¿Qué fue lo primero que te dije? Que la diferencia entre el costo de refinación entre Estados Unidos y México es del orden de 20 centavos. De la tarifa de 26 pesos. Ahí no está el problema. El problema está en los 10 pesos de impuestos aquí contra los 2 pesos de impuestos equiparados en Estados Unidos. Ellos no quieren cumplir. ¿Por qué? Porque quebraron Pemex, porque el que se fue de Pemex tuvo pérdidas, a ver si con un abajo alcanza a Por cierto, contarlo. ahí viene la discusión del Infonavit, ¿no? Sí, pero en el mismo Hablando pillo, ¿no? Que tuvo pérdidas por 1.300.000.000.000 de pesos. ¿Cuánto representó este impuesto el año pasado, en el 24? 400.000 millones de pesos. ¿Eso a qué equivale? A todas las deudas a proveedores. Dejaron de publicar en internet las deudas a proveedores desde julio. Tienes a la gente en Campeche, en Tabasco, marchando porque no les han pagado en 3 años los contratos. Quebró Pemex. Él habla de lo de Deer Park. Sí, que bueno. Y dijeron que con eso ya vamos a tener soberanía. Mentira. Generan 250.000 barriles diarios. El requerimiento del país es 800.000. Importan 550.000. Baratos. El precio del barril de la costa del Golfo es el segundo más barato del mundo. Ese margen sí lo tienen en beneficio de los mexicanos, pero ellos se lo están quitando con el impuesto. Si ellos cumplieran lo que votaron con el PAN en 2017, no estaríamos pagando 26 pesos, estaríamos pagando los 20. Nosotros estamos planteando una reducción todavía más seria y menos drástica que la que planteaba el Rayito de Esperanza. El que se fue a la chingada a Chiapas, ese es el que no le quiso cumplir a los mexicanos. Arturo. Nuevamente unas clases de economía sin costo a Federico Doring. Decirle que los costos del combustible están determinados primero por la logística y por la infraestructura y por supuesto por el precio del barril, ¿no? Decir que en la época neoliberal se dedicaron a entregar el patrimonio de la nación. Por ejemplo, Felipe Calderón, y están las declaraciones abiertas, dijo, nos quedan 10 años de reserva y es importante meter a la inversión extranjera. Lo que no dijo, porque hay documentos internos de Pemex, es que quedaban 30 años de reservas hasta ese momento. Es decir, justificó la acción de tratar de dar el patrimonio de los mexicanos. Después, con la mal llamada reforma energética, ellos fueron los que abrieron, no lo dice, ellos fueron los que permitieron que el precio de la gasolina no estuviera fija. Ellos abrieron el precio de la gasolina, ¿no? Y eso hay que comentarlo porque también con esa hipocresía con la que vienen a este programa, pues no comentan la realidad. Hoy tenemos un precio de gasolina comparado con el mundo bastante competitivo. Fíjate, nosotros tenemos un precio mejor que Singapur, que Suiza, que Italia, que Francia, que Alemania, pero no que Reino somos Unido, Suiza, Francia que y ojalá. Sudáfrica. Tenemos un mejor precio, ¿no? Que países que no tienen petróleo, imagínate qué gran pero además, argumento. ahí sí, Arturo, somos un país mucho más grande. Pero además hay que decir algo bien importante. Y además, algo que no está tomando en consideración y que me parece bien importante y que afecta directamente al transportista es el precio del diésel, no solamente el de la gasolina. Y en el diésel tuvimos un decremento del 11% contra un incremento en la época de Felipe Calderón del 57% y en la época de Peña Nieto del 40%. Nosotros sí damos resultados, Mónica, y la gente, ¿qué crees? Ya no les cree nada. Vamos a tenerlo que seguir Pero yo discutiendo. nada más déjame hacer un comentario muy breve para que no haya un... Pues así estuvo el debate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? Yo, la verdad, cada uno de los argumentos que manejen los panistas, ya no se los creo. Mucho menos cuando fueron ellos quienes ocasionaron todos estos desastres. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.